capítulo 21 de nuestra confesión. Hace poco estuvimos en la predicación de los días domingos, cuando nos correspondió hablar del capítulo 14 de Romanos. Estuvimos hablando de esto. Yo sé que hay algunos que deben estar, en cierto sentido, conocidos de esta doctrina. Gracias al Señor, podemos verla aquí también en la confesión. Así pueden ver de que no era una invención del pastor del siglo XXI, sino que ya desde el siglo XVI los puritanos ya estaban hablando de estas doctrinas importantes. Pero más allá de que los puritanos del siglo XVII y XVI hablaran de esto, es que la palabra de Dios obviamente expone esto, acerca de la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Si tienen su confesión, leamos a partir del capítulo 21 el primer párrafo y veamos en qué consiste esta doctrina. Dice así, párrafo 1: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia, y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Entonces comprendamos este primer párrafo en qué consiste la libertad cristiana, y de cierta manera nos lo está definiendo. Entonces, la libertad cristiana, en primer lugar, ellos la describen de manera negativa. ¿En qué consiste esta libertad cristiana? Consiste, en primer lugar, de la libertad de la culpa del pecado. La sensación de culpa engendrado por el pecado es la carga de una conciencia herida cuando sabe que ha transgredido la ley de Dios. Es ese pesar interno, ese sufrir, ese señalamiento, esa acusación interna que todo hombre verdadero cristiano siente precisamente cuando sabe que ha caído en el desagrado paternal de Dios, cuando está consciente de que ha hecho algo que a Él le ha desagradado. Entonces, siendo esto así, la libertad cristiana significa que que Cristo con su sangre nos compró y nos libró de esa culpa. Porque muchas personas, yo no sé si han escuchado canciones, sobre todo las canciones, cuando dice: el asesino no devuelve la vida por pedir perdón a la persona. Es cierto. Y la culpa que tiene precisamente por de repente haber cometido el crimen o ese pecado es una realidad, no lo puede borrar, en el sentido de que no puede hacer que viva la persona que mató, o no puede hacer borrar el dolor que causó, no hablemos de un asesinato, a alguien cuando fue ofendido. No puedo ir al pasado y borrar esas heridas. Pero a pesar de que eso es una realidad, y a pesar de que la persona va a tener las consecuencias físicas por ese pecado, por esa transgresión, ante la ley de Dios, la Biblia dice, si esa persona viene a Jesucristo, Cristo pagó en la cruz por la culpa de ese pecado, y su conciencia puede estar tranquila debido a la bendición de que Cristo cargó con la culpa de ese pecado. Eso significa que sí tenemos verdadero perdón cuando vamos a Dios para arrepentidos por pecados pasados.
y la culpa que engendra esos pecados, es necesario recordar: la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Eso en primer lugar tenemos que tener en cuenta cuando nosotros consideremos la libertad cristiana. Es la libertad de la sensación de culpa que engendra el pecado. Por ejemplo, la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hablando de que tiene el perdón de Dios, está justificado delante de Dios. Dios se ha encargado de ese pecado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Precisamente ese desagrado que se percibe en la conciencia es la ira de Dios acusándole y señalándole: tú estás mal. Como dice también Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, el mundo, Satanás y la carne vos pueden echar en cara: pero ¿qué vas a hablar tú? Si hiciste esto, hiciste aquello, ahora podrás engañar a las personas, pero tú muy bien sabes que hiciste esto ayer, hiciste lo otro. Y nosotros no tenemos que simplemente responder: es verdad. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Libertad de la culpa del pecado. Libertad de la culpa que engendra el pecado. La frase que nos dice el párrafo 1 acerca de la severidad de la ley se refiere a la situación en que estaríamos obligados a obedecer la ley de Dios perfecta, perpetua, continua y universalmente para ser salvos. Ustedes recuerdan Gálatas capítulo 3, versículo 13, y lo estuvimos estudiando el domingo pasado en la escuela dominical, y dice: porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de esta ley para ser justificado, para cumplirla. El que no permaneciere en las obras de la ley para cumplirla. ¿Quién aparte de nuestro Señor Jesucristo ha cumplido perfecta, continua y universalmente la ley? Entonces la ley arroja una maldición sobre esa persona. Eso lo vimos el domingo, ¿se recuerdan? Toda la maldición de la ley que está en Deuteronomio capítulo 28 sobre nosotros, sobre el hombre que ha infringido la ley de Dios. Pero si estás en Cristo, la Biblia dice: hemos sido justificados de esa maldición. Bendito sea Dios, alabado sea Dios por su misericordia, porque no lo merecían. Esa severidad de la ley indica que obviamente, a pesar de que el Espíritu Santo, al aplicar efectivamente la salvación que logró Cristo en favor nuestro, entonces regenera el corazón del hombre de una manera tan profunda que lo pone ahora a amar lo que aborrecía. En este caso, la ley de Dios. Ahora ese corazón en lo profundo dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Sin embargo, el cristiano honesto sabe que él no la cumple perfectamente. Pero a Dios le plació bendecir nuestra obediencia evangélica a pesar de que sea imperfecta, y premiarla de paso, porque eso dice la Biblia. Entonces cuando hablamos de la libertad cristiana, debemos meditar en esa alabanza que le debemos a Dios, porque fui liberado de la culpa que engendra el pecado, y fui liberado de la severidad de la ley, de la maldición de la ley sobre mi vida, inclusive cuando queriendo obedecerla no la obedezco perfectamente. Por eso el salmista David 19, después que dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, los juicios de Jehová son puros, todos son justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Después dice: en guardarlos hay grande galardón, tu siervo es además amonestado por ellos.
líbrame de los pecados que me son ocultos, líbrame de la soberbia. ¿Por qué David dice eso? Porque él primero alaba la ley de Dios, pero sabe que aunque la ley de Dios es tan santa, hermosa y perfecta, él es tan soberbio que se rebela contra ella. Y eso es el sentir del cristiano, la paradoja del cristiano, que tiene una obediencia evangélica que no es perfecta, pero sí es sincera. Y cuando él sabe que no llega inclusive al estándar de la ley de Dios, recuerda a su Salvador, a su sacerdote, a su Rey, que sí la cumplió por él, Jesucristo. Ahora, no solamente nos libró de la culpa engendrada por el pecado y de la severidad de la ley en cuanto a la maldición y la obligación de obedecerla perfectamente, esa libertad cristiana consiste en la libertad práctica del poder del pecado, hermano. Cristo nos liberó, Cristo quebró el yugo del pecado sobre nuestra vida. Ya no tenemos que obedecerlo servilmente, como un amo que no nos da ningún tipo de paz. Consiste en la liberación del poder e influencia prácticos del pecado sobre nosotros, liberados de los tres agentes de este poder. En primer lugar, alguien que busque por favor 1 Juan 5, 4 al 5, el mundo. Nosotros hemos sido liberados del yugo que tiene el pecado, ese poder que tiene el pecado para controlarnos. Sobre todo en sus tres agentes principales, cómo el pecado se provoca o nos incita a su obediencia. ¿Cuáles son estas tres fuentes de pecado? En primer lugar, el mundo. ¿Quién lo tiene, por favor, y lo lee? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén, hermano. Una de las fuentes que nos conducen al pecado, que exacerban nuestra carne, es el mundo. El mundo, hablando de este sistema que está completamente armado en contra de Dios y de hacer la voluntad de Dios. El mundo que se deleita y ama el pecado, que ama lo satánico, que ama todo lo que no es santo, que precisamente trabaja para que nosotros no le obedezcamos a Dios, no vivamos como Dios quiere, no tengamos la cosmovisión de la vida que plantea la Biblia. Bueno, la Biblia dice que nosotros fuimos liberados de ese poder mundano. No tenemos por qué obedecer al mundo con sus corrientes. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Eso a veces nos trae la aflicción del Evangelio, porque muchos de nosotros, por ejemplo, se desenvuelven en lugares de trabajo que no todos son cristianos, o con nuestros familiares más cercanos no son cristianos, nuestros vecinos no son cristianos, y obviamente ellos tienen una visión de la vida, de hacer las cosas. Pero ¿por qué vas a hacer eso? ¿Pero por qué vas a decir? ¿Pero por qué? Pero tú sí eres tonto. Pero aprovecha la oportunidad. Y tú sabes que es algo pecaminoso. No, pero es que la gente, es que me presionaron. No, Dios te liberó de esa presión. No tienes por qué obedecerlo. No tienes por qué. No, el hombre feliz es el que disfruta la vida, es joven, disfruta, es viril. La mujer que se desata del yugo del machista y que no es una esclava del hogar, sino que más bien ella se retira de esa esclavitud del hogar, de estar planchando, de estar preparándole comida a unos niños ingratos, de estar preparándole y atendiendo a un hombre que no la quiere ni la valora, y ella sea libre para que sea ahora la esclava del jefe. La ironía del feminismo. Quiero ser libre, y va para un jefe, para que su tiempo el dueño es el jefe. Tiene que llegar temprano, pues el jefe se pone bravo. Tiene que darle las cosas, o el jefe o jefa,
Tiene que darle las cosas a tiempo porque si no es desaprobada. Si no, no la promueven, no le pagan. Los valores del mundo, como dijo cierto autor, el mundo al revés. Pero ella es una esclava, se atiende a sus hijos y se atiende a su esposo. Dios nos liberó del pensamiento mundo. Hay que probar el sexo, porque uno tiene que probar qué es lo que viene antes de casarse, porque es mejor disfrutar bastante, ¿no? Para cuando te cases ya, eso es mentira. La persona que no tiene autocontrol antes del matrimonio no lo tendrá en el matrimonio. Tienes que pensar en ti mismo antes que los demás. No, tienes que amarte a ti, tienes que valorarte, tienes que apreciarte, porque si tú mismo no te amas, nadie te va a amar. Si tú no te respetas, nadie te va a respetar. Eso es falso. La Biblia dice que el sentido de la felicidad está: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son dos mundos totalmente diferentes. Es el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Es el reino donde Satanás por designio de Dios, Satanás opera en los hijos de desobediencia, y es el reino donde el Hijo de Dios, Jesucristo, conduce a su pueblo. No me digas que después que fuiste cristiano las cosas son iguales. Tú no eres nada cristiano. No eres nada cristiano. Pero aleluya, gloria a Dios, Cristo nos liberó de ese yugo. Eso es la libertad cristiana. La otra fuente de pecado de la carne, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. La carne. Ese dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la voluntad de la carne. ¿Perdón? La corriente. Continúa, por favor. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Exactamente. Hasta el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuántas veces no llegamos a decir: esta es mi vida, yo hago lo que me da la gana? Yo hago lo que yo quiera. Esta es mi vida. ¿Por qué? Porque seguimos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, así hablabas como el diablo. Deseaba los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y en consecuencia, hijo de ira. Así actúan la simiente de la serpiente. Así actúa y piensa un mundano. Así actúa y piensa un hijo del diablo. Así actúa. Por eso que ustedes son de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dicho sea de paso, si esa es la manera como yo me comporto, pienso, entonces usted podrá ir a la iglesia todos los domingos, pero usted no es cristiano ni cristiana. ¿Verdad? Exactamente, no es salvo, no es cristiano. Porque así no habla un cristiano, así no piensa. Fuiste liberado de eso. O sea, la libertad cristiana, Cristo compró tu libertad. Fuiste liberado de pensar así, de la carne, de andar en la... Es que yo no puedo porque es que el deseo ese pecado y yo no me puedo liberar. No, mentira. Dios te liberó de eso. Cristo te liberó de eso. Y por último, del diablo, hermano. Mire, y esto es más importante porque hay mucha gente que cree que el diablo tiene el control de todo. Hay que arrebatarle la salud, la familia, la riqueza, el trabajo, el dinero. No hay que arrebatarle nada porque él no tiene nada de eso, eso lo tiene Dios.
Romanos capítulo 6, versículo 14 al 18. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, nos liberó de también el control del diablo y del pecado. Fuimos liberados. Es la paradoja cristiana. Fuimos salvos y estamos siendo salvos. Hemos entrado en un proceso de santificación. Dios está ayudándonos y purificando de los patrones pecaminosos que nos caracterizaban, y ahora nosotros estamos siendo de una manera a veces imperceptibles, pero liberados y santificados, siendo transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso es así porque Dios mismo lo está. El Dios que nos salvó también nos está santificando. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seguro que la perfeccionará. Él no deja ningún trabajo a mitad ni a medias. Y gloria a Él por eso. Esa es la libertad cristiana, hermano. Recuerde, ese es el marco general. A eso nos referimos con libertad cristiana. ¿De qué nos referimos? Dios nos liberó de la culpa engendrada por el pecado, de la severidad de la ley. Nos liberó también de los agentes del poder del pecado, el mundo, la carne y el diablo. No tenemos por qué obedecerlo. Gloria al Señor. La libertad del castigo del pecado. No somos librados, esta es una matización importante, de las aflicciones. Dios nos prometió que no vendrían aflicciones, sino del mal de las aflicciones. ¿Qué consiste eso? La Biblia dice en Romanos 8:28, así que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que con su propósito han sido llamados. Nosotros podemos, por la fe, por el cuidado de Dios, por lo que enseña la palabra de Dios, inclusive cuando atravesamos aflicciones en nuestra vida, es que estas aflicciones de alguna manera nos sirven para nuestra santificación y glorificación. Es decir, el mal que parece que estoy pasando, en realidad es un bien que Dios está ejecutando sobre mi vida. En ese sentido, la aflicción, fui librado del mal de la aflicción. No fui afligido para mal, fui afligido para precisamente llevar ese propósito glorioso de Dios, que es mostrar su propia gloria y nuestra felicidad. Porque ¿cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Todo lo que pase en la vida de uno de sus elegidos servirá para glorificarlo y para que Él lo disfrute. Entonces, en ese sentido, fuimos librados del mal de las aflicciones. No somos librados de la muerte, los cristianos siguen muriendo, sino del temor y el aguijón de la muerte. Eso significa que nosotros podemos ver un hermano en la fe que fallece, que parte con el Señor, y ciertamente habrá un dolor en el sentido de que no compartiremos más con Él, pero ese dolor no es un dolor sin esperanza. Eso solamente lo hace Dios, que a pesar de que me duele su partida, estoy gozoso porque la esperanza cristiana nos mantiene firmes sabiendo que los cristianos no mueren eternamente, resucitará con Cristo. Porque así como Cristo resucitó, así también Dios traerá a todos los que han muerto en Él. En ese sentido, fuimos librados del aguijón de la muerte, del pecado.
Romanos 8:28 ya lo dije. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer los versículos 54 a 57 y Hebreos capítulo 2. 1 Corintios 15, 54 a 57 dice de la siguiente manera: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, está hablando de la resurrección, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dicen de la siguiente manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sabemos entonces que inclusive en el enemigo más fuerte que tiene un cristiano, el enemigo terrible de la muerte, que aunque toque la puerta, sabemos que él no tiene la victoria total, la tiene Cristo, y Él nos liberó del aguijón de la muerte. Entonces, en esto consiste la libertad cristiana. Eso descrita de manera negativa. Eso es lo que nos dice el párrafo 1 de nuestra confesión. Ahora veámosla de manera positiva. En cuanto a describir la libertad cristiana de una manera positiva, es el acceso libre a Dios y la obediencia como de un niño, son dos de las bendiciones de la libertad cristiana bajo el Evangelio. El acceso libre a Dios. ¿Cuántos cristianos de verdad son cristianos y no han comprendido eso? Si fuera así, vinieran con más ánimo los miércoles, día de oración, y vinieran más también. El momento de que como comunidad, como cuerpo de Cristo, juntos los redimidos en cierta iglesia se reúnen para llegar a su Padre, al cual tienen acceso libre porque el Hijo Jesucristo lo compró para ellos. Y el Padre prometió atenderlos. Porque por medio de Él, habla de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 2, 18 y 3, versículo 12. Tenemos confianza, seguridad de que de verdad, hermanos, cuando nos vamos a dirigir en oración al Padre por Cristo, Él nos atiende. Su carácter está interpuesto allí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no se puede negar a sí mismo. Ahora, esto en cuanto a la libertad cristiana. Esto es lo que tenemos que entender. Este es el marco general. Como explicaba aquella vez en la predicación, y así nos lo dice la confesión, o así también lo explicaron, lo entendieron estos puritanos, la palabra es un colorario o una consecuencia, un subproducto de esta libertad cristiana. Está en el párrafo 2. Vamos a leer. Dice: solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que
creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Aquí, hermanos, hay que tener cuidado porque es muy fácil naufragar. Y lamentablemente he conocido cristianos que, haciendo mal uso del concepto de la libertad de conciencia, porque no entienden la libertad cristiana, entonces naufragan en la fe. Entonces voy a tratar de ser sencillo, corto y claro, pero tienen que estar prestando atención. El colorario o la consecuencia de la libertad cristiana entonces es la libertad de conciencia. Una advertencia: tenemos los hombres, todos, tenemos la tendencia de pensar en la sustancia de la libertad cristiana como aquella que se menciona en el párrafo 2 y no la del párrafo 1. ¿Qué fue lo que expliqué en grosso modo, hermano? Nos explicaron en la confesión del párrafo 1. ¿Qué consiste la libertad cristiana? Libertad de la culpa del pecado, libertad de la severidad de la ley, libertad de las fuentes del pecado, de la esclavitud al pecado, del mundo de Satanás. No tenemos por qué ser libres y obedecer a esos cánones, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora, cuando hablamos de libertad de conciencia, el párrafo 2 nos dice de que Dios nos hizo libres de acatar las normas de los hombres que no están prescritas en la palabra de Dios, ¿cierto? Pero tenemos que tener cuidado porque en esa reacción de no acatar ninguna norma humana, entonces violamos no la libertad de conciencia, sino la libertad cristiana, donde Dios precisamente nos liberó de actuar como mundanos, como parte de darle rienda suelta a la carne y como obedientes a Satanás. Me explico mejor. La libertad personal o la libertad de conciencia deben construirse sobre el fundamento de la libertad espiritual. No existe libertad de conciencia aparte de la liberación del Evangelio, la libertad cristiana. Eso es lo que significa. No podemos asumir que supuestamente somos libres de ciertas normas, como queriendo decir, bueno, eso es una norma humana, yo no estoy sujeto ni obligado a estar obedeciéndola, pero haciendo eso, para supuestamente defender mi libertad de conciencia, termino también rompiendo la libertad cristiana, que consiste en ser liberado del pecado. Es decir, al querer botar el agua sucia de la bañera, botamos también al niño. Y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Eso sucede, yo les daba el ejemplo de la otra vez, sucede mucho con la situación del uso del alcohol. Es el ejemplo más práctico que se me ocurre. Discúlpenme que a veces saco eso, que siempre saco eso, pero ahorita no me llega otro a la mente. He visto cristianos que dicen, en la Biblia no está prohibido el uso del alcohol moderado. Entonces, como yo tengo libertad de conciencia, y entonces en esa libertad de conciencia resulta que me emborracho. No, eso no está prohibido en la Biblia, o sea que yo lo puedo hacer cuando quiera. En todas mis reuniones yo saco esto y a mí nadie me va a venir a decir, a mí tú no me vas a decir nada porque esta es mi libertad de conciencia, Cristo me la compró para mí. ¿Cómo me estoy portando? Como un mundano, actuando en desconsideración, actuando de manera retadora. A mí en la iglesia, a mí nadie me va a venir a decir qué es lo que yo debo o no debo hacer. Así actúo un mundano, estoy violando la libertad cristiana. Es cierto que hay una libertad de conciencia, pero tenemos que tener cuidado de los excesos. En cuanto también no se trata de la tiranía del hermano débil. Así, porque entonces como a mí me parece que el televisor es malo en toda hora, en todo momento, en cualquier lugar. No, yo no estoy de acuerdo con las películas para niños, no estoy de acuerdo con nada. Entonces ahora yo establezco que ninguno de ustedes debe tener televisor en su casa.
Entonces ustedes tienen que sacar los televisores porque no, al hermano eso le ofende y pobrecito, el hermano es débil, entonces, ¿quién impone la tiranía ahora? Ahora la impongo yo, es la tiranía del débil. Todos tienen que obedecerme. En los grupos fundamentalistas, de corte fundamentalista, se toma eso del alcohol. Entonces dicen, no hay que usar nada. Pero es interesante, porque Pablo dijo que no bebería nunca vino por el hermano débil, sí, pero también dijo que no comería carne. Y yo no veo ninguno diciendo que no hay que comer carne. Más bien, se les ve que les gusta la carne. Son así. Les gusta la gula, que es pecado, por cierto. Entonces el punto no es que si el vino, porque también es carne y nadie habla de la carne. El punto es tener el control, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El punto es que eso no sea un control sobre ti. No te domine. Que yo si no tengo una Coca-Cola yo no puedo comer. Tú eres libre. Que si yo no tomo café y estoy amargado todo el día, ni me hablen ¿por qué? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro hablando del uso de la libertad de conciencia? Porque la libertad de conciencia es que Dios liberó nuestra conciencia de sujetarme a las leyes humanas. Estos versículos están precisamente para ayudarnos a respetar eso. Uno solo es el dador de la ley. No juzgues a otro porque no tenga tus mismas reglas personales. Cuando son personales, no cuando son bíblicas, recuerda. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto no tiene nada que ver con esa falsa enseñanza errada de que uno no puede hacer ningún tipo de crítica a alguien que esté actuando mal, supuestamente llamándose cristiano, porque la Biblia dice que no juzgues para que no seas juzgado. Un momento, Dios nos está prohibiendo el juicio sin base, el juicio o la crítica sin tener elementos que justifiquen ese juicio y crítica. Pero si alguien que se llame cristiano se comporta de una manera totalmente contraria al cristianismo, nosotros tenemos un fundamento para emitir un juicio, la palabra de Dios, y debemos hacerlo. Cuidado con eso de que no juzgue para que no se... Entonces como que no se le puede decir nada a nadie. Tú no conoces el corazón de la gente. No, es que yo no estoy hablando del corazón, yo le hablo de los hechos. Yo no estoy hablando de su corazón, le hablo de sus hechos. Sus hechos reflejan que no es un cristiano, que no es una cristiana. Entonces yo no estoy hablando del corazón, estoy hablando de la conducta que está teniendo. Si se arrepiente, gloria a Dios. Pero si no se arrepiente y permanece impenitente, podemos decir, eso no es cristiano y podemos denunciarlo. Aquellos evangelistas falsos, lobos rapaces, que se la pasan diciendo que hay que pactar con Dios, que tienes que hacer esto, son unos ladrones y no son verdaderos pastores de Dios. Nosotros debemos denunciarlos de manera abierta y los que deberían tener vergüenza son ellos, no nosotros. Porque son una vergüenza para el Evangelio de Cristo. Todo aquel que Pablo le dijo, sea anatema a los que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Así que con base a la Biblia podemos hacerlo. Continuemos. El dilema que se nos plantea, porque ciertamente estamos hablando de algo que, hermano, nos va a ser una paradoja. Tengo una libertad cristiana, consiste en esto que hemos explicado. Tengo una libertad de conciencia, que es el subproducto, pero siempre va a haber algunos elementos que me va a costar definir verdaderamente. Por ejemplo, ¿cómo debemos abordar los mandatos a las autoridades instituidas en la Biblia? ¿Cuáles autoridades? El gobierno civil,
el esposo, los esposos o los padres, ¿cómo debemos abordar al hermano ofendido? La libertad de conciencia, como dice acá, en el segundo párrafo dice que somos libres de obedecer absolutamente toda norma o mandamiento puesta por hombre que no esté constituida en la palabra de Dios, ¿cierto? Pregunto, ¿no es la función del Estado, de las familias y de los esposos, de los padres, establecer normas que no están especificadas en la palabra de Dios? ¿Puede ver el dilema? Soy libre de normas no bíblicas, pero Dios instituyó unas autoridades para que especifiquen las normas que no están en la Biblia. Y me dice que yo estoy obligado a obedecer a esa autoridad, pero por otro lado tengo libertad de conciencia de no obedecer esas cosas. ¿Cómo resolvemos el dilema? El punto, hermanos, el punto clave, según la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que tener cuidado de no darle a ese tipo de normas obediencia absoluta, como que se vinieran de Dios mismo. Ese es el punto. No son normas absolutas que deben tomarse como si vinieran de Dios mismo. Quiero darle un ejemplo general con respecto a la autoridad civil. Por ejemplo, hoy en día en nuestro país se ha establecido, el gobierno que tenemos es de corte comunista socialista, ¿cierto? Su ideal político y su ideal para establecer la economía y las normas en nuestro país son de ese corte. Si yo les digo que debemos obediencia a la autoridad, o si decimos que le debemos obediencia a la autoridad civil, entonces tendríamos que decir que todos los cristianos deberíamos convertirnos en comunistas socialistas, porque eso es lo que la norma que está implantando el gobierno en Venezuela, por ejemplo, en este caso. ¿Qué debemos hacer? La respuesta es: no debemos acatar toda norma que establecen estas autoridades como si fueran absolutas y de parte de Dios. Es decir, a pesar de que ellos quieren implantar eso, el cristiano es libre en su conciencia de no obedecer eso. Es decir, de no quererlo. Dios te liberó, no tienes por qué quererlo. Que de aquí vamos, entonces armamos un grupo para tumbar, no, eso sí es lo que no debemos hacer. De que no manifestemos nuestra desaprobación a normas, leyes. Manifestar la desaprobación se refiere a manifestarla de manera respetuosa y como se debe en como lo haría inclusive un incrédulo educado, más un cristiano. Los esposos, ¿cómo haría una esposa cuyo esposo de repente le dice: no vas más el domingo a la iglesia, chica, porque no sé, no me gusta? Ella tiene obviamente la libertad de conciencia para no obedecer esa orden, porque él no es dueño de su conciencia. No, que no vamos para esta iglesia, sino que vamos para mi religión, que es otra religión. No, Cristo me hizo libre de eso, yo no tengo por qué seguirte en eso. Y mi lealtad máxima está a Dios sobre todas las cosas. Que un papá le diga a su hijo: mira, hijo, yo estoy raro, tú estás grande, vámonos para allá para el burdel porque te voy a enseñar a ser hombre. Un hijo, pues no lo voy a aceptar. O sea, ahí tiene límite de esa autoridad. ¿Me estoy explicando, hermano? Sé que son ejemplos muy generales y obviamente la vida está llena de más detalles. Si tú agarras la doctrina bíblica con los pasajes bíblicos y le pides a Dios dirección según la palabra de Dios, con lo que estamos diciendo en el marco de la doctrina bíblica, hermanos, tú tendrás entonces seguro la dirección de Dios para aplicarlo a tu situación particular. Pero el problema es que tenemos cristianos que no piensan, es decir, no buscan al Señor de verdad. Uno les habla del marco general,
usted debe aplicarlo a su vida, aprenderlo, tenerlo bien claro en los versículos, la doctrina, y de esta manera aplicarla de manera eficaz. Amén. El tiempo ha avanzado. Vamos a ver el tercer párrafo, que hay una corrupción de la libertad cristiana, que he estado diciéndola de una manera incidental desde que empecé. Párrafo número 3 y terminamos. Párrafo 3. Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo liberados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. La libertad cristiana, ese concepto que definimos en el primer párrafo, después lo resumen en el tercer párrafo. Bueno, la libertad cristiana consiste en ser liberados de nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los que ya mencionamos. Y siendo liberados de esos enemigos, vengamos con libertad, acceso voluntariamente a ser esclavos por amor de Él, servirle en justicia. ¿Para qué Dios nos da la libertad cristiana? Precisamente no es para que tú seas un mundano, para que seas un descuidado, para que seas negligente, para que seas una persona libertina. No, te la dio fue para liberarte de eso y que le sirvas a Él. Un ejemplo es el propósito de Dios en la liberación de Israel en la esclavitud. Como dice Lucas 1:74 al 75, dice que liberados de nuestros enemigos viniésemos y le sirviésemos a Él libremente. Entonces esto es una advertencia contra aquellos que pretenden usar: mi libertad cristiana me permite hacer esto, mi libertad de conciencia me permite hacer esto, y resulta que está actuando como un mundano. No, eso es pervertir la verdadera libertad cristiana. La libertad no es el bien final. A la final Dios no, libertad, tú eres libre para hacer lo que quieras. Entendamos la diferencia entre libertad y el culto a la libertad, lo que hace nuestra sociedad moderna, un culto a la libertad, y eso no es lo que enseña la Biblia. La libertad no es el derecho de hacer lo que nos agrade, no, es el derecho de hacer lo que le agrada a Dios sin temor. Libertad no es el derecho que yo tengo a hacer lo que me venga en ganas. Libertad es el derecho de hacer lo que le agrada a Dios sin temor. De hacerlo libremente, voluntaria. Soy libre. Él me liberó para hacer lo que más quiero, adorarle, honrarle. Eso es la libertad cristiana. Amén. Entonces, hermanos, teniendo esto en cuenta, quiere el Señor ayudarnos para que nosotros ejerzamos nuestra libertad cristiana y experimentemos la libertad de nuestros enemigos, el diablo, la carne, el mundo, la culpa engendrada por el pecado, la severidad de la ley, pero entonces experimentar esa libertad para adorarle, amarle y servirle felizmente. Amén.